Atendiendo por lo que hace a la solicitud de la agente del Ministerio Público, se establece la competencia objetiva y subjetiva, cual se ve satisfecho. Asimismo, se analiza lo que establece el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener, fracción primera, los datos personales del imputado, reservándose esta información. Fracción segunda. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo 316. Por lo que hace a este artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que en primer término se establece que se haya formulado imputación a acto procesal que se haya cumplido hace unos momentos. Fracción segunda, se haya otorgado al imputado la oportunidad para aclarar, también se haya cumplido en razón a que el señor Israel se estableció que no es su deseo rendir declaración. Fracción tercera, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que sí permitan suponerlo. En atención a este apartado, se atiende por lo que hace el hecho señalado por la agente del Ministerio Público. No se realiza una reproducción en virtud de que se cuenta con el registro de audio y video y además para no realizar una variación. De igual forma, se tiene diversos datos de prueba que solución la agente del Ministerio Público, reiterando que los mismos no se reproducen en virtud de que se cuenta con el registro de audio y video y asimismo se puede observar todo el contenido de estos. Aunado de ello, de entre los que se encuentran estos datos de prueba, es el informe policial homologado, siendo este que se realizara, siendo este dato de prueba idóneo y pertinente por lo que hace a la parte de la intervención por parte de los elementos de seguridad, de quien establece este contacto que tienen en el lugar de los hechos, establece asimismo el contacto que tienen con el señor Israel y cómo es que se percataron la observancia de ellos que el señor Israel se encontraba en este lugar. Asimismo, se percataron de un señalamiento por parte de Cristian, quien estableciera que fuese el señor Israel quien llevara momentos antes una cuestión, una actividad para que afectara la circulación y asimismo, pues bueno, estuviera en un estado de salud. Por lo que esto motivara a los primeros respondientes, siendo el señor José Abraham y Juan Simbrón, quienes llevaron a cabo esta detención, siendo esta información idónea y pertinente, por lo que hace a las actividades que realizan, de las cuales únicamente se atiende a lo señalado por lo que pudiesen apreciar y asimismo por lo que le refiriera al señor Cristian respecto a que momentos antes ocurría un hecho de tránsito sin adicionar mayor información y puntualizando que ellos no se encontraban presentes en este lugar. Asimismo, el certificado médico, por lo que hace el señor Israel, quien establece que se encuentra en un estado de salud sano, él se encuentra bien, se encuentra consciente de estas circunstancias, siendo este un dato de prueba pertinente, pertinente y también idóneo, por lo que hace la información que permite señalar que esta persona, señor Israel, se encontraba consciente y podía llevar a cabo este ejercicio lógico para llevar a cabo su actuación conforme él quisiera realizarlo. Es importante atender este dato de prueba. Asimismo, se atiende por lo que hace a la entrevista del señor Israel, quien hace alusión que se encontraba trasladándose, estaba en este lugar, siendo el macrolibramiento, que incluso por las cuestiones del tráfico estaba circulando despacio, hace alusión que esta cuestión se carga de
de mucho tráfico en las mañanas, y esto también se atiende porque este juzgador también ocupa el macrolibramiento y también se ha percatado de este tráfico, es que es incluso una cuestión muy complicada el avanzar, se avanza poco espacio en los lapsos que se permiten, y pues con esta cuestión que hace alusión del traslado, porque fuese señalado esta parte del vehículo de marca Chevrolet, siendo un vehículo destinado para el traslado de estas cuestiones, un vehículo pesado, un vehículo de dimensiones muy grandes, pues es importante atender que guarda una cuestión de idoneidad y pertinencia a lo señalado, ya que desprende información que le permite señalar que es idóneo y pertinente porque va manejando despacio por las dimensiones, por el tráfico, y no le permite avanzar de manera fluida. Es importante también señalar que este juzgador también se ha subido a una cuestión de camiones de carga, el cual se ha atendido que en lugares de tráfico es difícil avanzar porque uno empieza a avanzar y los vehículos incluso se atraviesan, se colocan enfrente de uno y no puede avanzar uno con libertad, se está frenando de manera constante, no hay una cuestión de una fluidez como fuese en otra vialidad. Por lo que hace la parte de la carpeta de investigación, la cual se radicará en Gustavo Madero, esta cuestión es idónea y pertinente, por lo que hace la parte de las actuaciones que realizarán los servidores públicos, entre los cuales se desprende el certificado médico de Cristian. Señala también, por lo que hace al galeno, que se encuentra con las lesiones que ponen en peligro la vida. Es importante tener esta cuestión, ya que señala el estado de salud del señor Cristian. Por lo que hace el entorno social del señor Israel, hace alusión respecto a esta cuestión en la cual se encuentra. Esta información es pertinente, no idónea, por lo que hace el asunto que nos ocupa, estableciéndose así, restando la parte del alcance probatorio, ya que no adiciona información para, reitero, para poder establecer o aclarar lo ocurrido. En cuanto a la parte de la inspección del lugar de los hechos, se hace una breve descripción, muy breve, no hace alusión de una cuestión incluso de qué color hay, donde la parte de distancias, elementos que podrían señalar un poco más de claridad del entorno. No se escuchó que se adicionaran algunas fotografías, hace alusión de únicamente una vialidad, una cuestión ahí para que puedan pasar algunas personas, hay inmuebles destinados a casa habitación, pero no adiciona más elementos para poder señalar. Esto se asemeja a una calle de cualquier otra localidad, no adiciona alguna cuestión que pudiera hacer una distinción o adicionar información, siendo este idóneo y pertinente. Únicamente se ve restada en cuanto al alcance en adicionar mayor información, ya que no señala si hay algún cristales, hay vidrios, hay plásticos, hay alguna cuestión que atender que pudiera señalar que fuese ahí lo que ocurriera. También se cuenta con este informe de tránsito terrestre que en su contenido no expresa, no adiciona nada. Dice el especialista que no tiene elementos hasta el momento para poder emitir una opinión, por lo cual es pertinente pero no idónea porque no adiciona absolutamente nada para ponderar, por lo que hace una cuestión en la materia la cual se señalara. En esa tesitura se realiza un análisis en cuanto a la parte de la ponderación en el artículo 161 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo una ponderación en la cual de manera libre lógica, realizando un ejercicio de lógica, se desprende que esta información señala, en primer término, la existencia de vehículos, la presencia del señor Israel, el señor Cristian en un lugar, se establece una cuestión que presenta lesiones Cristian, se establece una cuestión que hubiese una cuestión donde hayan intervenido, pero no se establece de manera clara qué es lo que realmente ocurrió. No se vincula la actuación ni de uno ni de otro porque no hay elementos para poder establecer con claridad lo ocurrido. Simplemente el señor Cristian establece que es el que se había cerrado, que incluso había señalado una cuestión que perdía el control y demás.
El señor Israel señala que incluso en la parte del hecho fue tomado por la declaración del señor Israel, quien se incorporara y otra persona más le dijera que ha dicho de él que había llevado a cabo una cuestión de un atropello sin que se pudiera tener la información de esta persona quien le dijo. Es decir, son informaciones aisladas, elementos aislados que no conectan la parte de la actividad, si es que existiese una actividad y el resultado, como lo ha expresado, se advierte que existen lesiones, pero no se advierte una conexión entre una conducta porque ni esa conducta se ha podido establecer. No se encuentra de manera limitada cómo es que se hubiese desplegado, si se hubiese incorporado de más el vehículo que estaba siendo conducido por el señor Israel, a qué velocidad y cómo fue la intersección, o la parte del señor Cristian, estableciéndose así, que lo hablo desde mi experiencia de vida, que también yo soy conductor y observo las actividades que realizan muchos motociclistas, estableciéndose así que en la mayoría se están atravesando los vehículos, se están manejando a altas velocidades, y también he conocido de muchos casos en los que por querer rebasar en una forma u en otra, es que golpean a los otros vehículos y únicamente se atribuye al vehículo, que siendo este el que le señalan que es este el responsable, sin que se atienda por lo que hace la cuestión del motociclista. En esta cuestión, reitero, el especialista, siendo el encargado de la parte del tránsito terrestre, no adicionó ninguna información, no hay videos, no hay testimoniales, no hay otra cuestión que pudiera adicionarse. Incluso no se cuenta con la entrevista de Cristian. Es una cuestión a la cual establece de manera razonada que no se puede establecer o señalar. Primera, la existencia del hecho con una conformación para poder atender, ya que hay elementos que no se han logrado señalar. ¿Cómo es que el señor Israel, de acuerdo a la parte de la propuesta fáctica que se presentara, es cómo es que realizó esta actividad, cómo es que llevó a cabo, si se le cerró, si lo golpeó, cómo lo golpeó, en la parte de la motocicleta, y estableciéndose así una cuestión de una cuestión difícil de establecer cómo es que una unidad tan pesada, de grandes dimensiones, va a golpear a una motocicleta de unas dimensiones que ya no es una cuestión que se aleja a la parte de la inconsciencia, sino que es una dimensión más pequeña, con una movilidad de distinta forma, y reitero, no se adiciona alguna cuestión para señalar cómo es que el señor Israel golpeara o hiciera perder esta cuestión del equilibrio y demás. La agente del Ministerio Público hace alusión respecto a la falta del deber de cuidado, esta cuestión de falta de probidad, pero esta no se ve armonizada con algún dato de prueba, estableciéndose así únicamente una cuestión de lesiones, estableciéndose así la presencia de Cristian y de Israel, pero no se adiciona alguna cuestión que atender por lo que hace a lo que se realizara. Uno de ello se advierte, reitero, únicamente una cuestión de lesiones sin que se adicione alguna cuestión para poder atribuir esto al señor Israel. No basta únicamente establecer que como él tenía el camión de carga y que esta persona que le dijo que según había atropellado a alguien sea suficiente, porque reitero, hubiera sido idóneo el poder contar con la testimonial de esta persona, este camionero que observó, para poder obtener información. Es decir, sí observé, vi, aprecié cómo fue esta cuestión, únicamente se atiende algo así, pero no hay alguna cuestión que señalar. Estableciéndose así que estos indicios, no en cuanto a la parte de la razonabilidad, no alcanza a poder establecer la parte del hecho. Estos razonamientos y estos pronunciamientos lo realiza este juzgador de acuerdo al artículo 1 constitucional, la parte del párrafo que señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se atiende esta cuestión en cuanto a la parte del resultado, es decir, una cuestión de unas lesiones, pero no se ve acreditado hasta este momento la parte de un nexo que atribuye de manera directa al actuar por parte del señor Israel.
Asimismo, lo que establece el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Federal, siendo que se presuma su inocencia mientras que no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de control, el juez de la causa, perdón. Esto también se armoniza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 8, garantías judiciales, en el punto número 2, toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Por lo que hace el Código Nacional, el artículo 13, principio de presunción de inocencia, el artículo 2 del propio Código Nacional señala como el objeto del Código es el proteger al inocente. Asimismo, se armoniza con la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con datos de registro, fuente Gaceta de la Semana Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo 1, página 473 de la 10ª época, cuyo rubro señala presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba contenido en este derecho fundamental, estableciéndose así esta cuestión de observancia por lo que hace la parte de la presunción de inocencia, estableciéndose así este estándar de prueba o regla de juicio en la que la medida en la que el derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados durante el proceso no se haya probado prueba de cargo suficiente para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Esto, como se ha hecho alusión, se encuentra inserto en el contenido de la tesis antes señalada. En consecuencia, al no haberse acreditado por lo que hace a la parte de la propuesta fáctica establecida en el artículo 316, en la fracción tercera, reiterando por lo que hace a que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, estableciéndose así que no se ha establecido de manera clara el hecho. Segundo, no se adiciona por lo que hace a la cuestión de la adecuación al tipo penal de lesiones, ya que hace falta adicionar mayores elementos para acreditar esta cuestión del tipo penal que se ha hecho alusión. En consecuencia, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de que no se reúnan algunos de los requisitos previstos en este código, el juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y en su caso ordenará la inmediata libertad del imputado, para lo cual revocará las medidas de protección precautorias, las medidas de cautelares anticipadas que se hubieran decretado. En consecuencia, siendo las 9:48, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de Israel Argüello Cruz. Esto por el tipo penal de lesiones, y aunado a ello se establece que se ordena la inmediata libertad del señor Israel Argüello Cruz, girándose los oficios respectivos a la directora del Centro de Reclusión de esta localidad. Es importante precisar, conforme al numeral 319 en su segundo párrafo, el auto de vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación. Posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. Señor Israel, me dirijo con usted, ponga mucha atención. Sí. De acuerdo a la información que señaló la gente del Ministerio Público, realizando un ejercicio intelectual por lo que hace este juzgador, permitió señalar que no se vio satisfecho lo que establece la fracción tercera del numeral 316. En esa cuestión se ha emitido un auto de no vinculación en su favor, pero no se ha decretado el sobreseimiento. Establece la facultad de la representación social de poder continuar investigando, hacerse de elementos y, si es que ya se cuenta con esos elementos, volver a generar una audiencia. ¿Me he dado a entender, señor Israel? Sí. Por ello le pido ponga mucha atención en esta parte de los domicilios o los medios que ha proporcionado. Si es que en algún momento la gente del Ministerio Público lo solicita, por ese medio se va a realizar su notificación, además del domicilio que señala la Fiscalía. ¿Me ha dado a entender, señor Israel? Sí. Bien. ¿Peticiones finales por parte de la gente del Ministerio Público? Ninguna, señoría, gracias. ¿Por parte del defensor?
Sí, señor, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita tenga a bien poder expedir copia de audio y video del desarrollo de la presente audiencia. Es cuanto. Gracias. Señor Israel, Sí. ¿algo que desee manifestar? No, no Bien, sería. antes de concluir la audiencia, le pregunto a la auxiliar de sala si se corroboró por lo que hace las cédulas de los profesionistas. Es correcto, señoría. Se hace de su conocimiento de las partes que las cédulas que están siendo exhibidas en este momento es coincidente con la información que arroja el Registro Nacional de Profesionistas, así como el Centro de Registro del Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias, estableciéndose así, por lo que hace a los pronunciamientos, no obstante a la parte de las intervenciones que hayan realizado. Bien, se acuerda de conformidad lo solicitado por el defensor y se ordena la notificación a través del domicilio proporcionado por la fiscal al señor Cristian Giovanni Mirarlo Espinosa para hacer el conocimiento de lo desarrollado en esta audiencia. Bien, al no haber más que resolver, se concluye la audiencia.